En química hay lo que se llaman metales nobles. Metales nobles. Los metales nobles son aquellos que son resistentes a la corrosión o a la oxidación, basado en la humedad, y casi todos los químicos están de acuerdo en que los metales nobles no son muchos. De hecho, piensan que son como 8, y en ese listado de 8 hay algunos que no son muy conocidos a nosotros y hay otros que son más conocidos a nosotros, y estamos hablando de el platino, la plata y el codiciado oro. El dato fue interesante para mí, pero más interesante fue para mí la manera en cómo los químicos prueban la veracidad o lo genuino de este metal que llamamos oro. Los químicos utilizan para esta prueba algo que se llama la prueba ácida. La gente que está en computadora sabe también que se utiliza el acid test, pero en otro contexto. Aquí es de otra manera. Por lo menos esta prueba es más científica y más segura que la que se hacía cuando yo era niño, porque cuando yo era niño, si tú encontrabas un metal que parecía oro, lo que uno hacía era, según los amigos te recomendaban, tú cogías el pedacito de metal, lo frotabas con tu cabello, lo olías. Si olía como a cabello, no era oro. Esa era una técnica de muchachos, no sé quién se inventó eso. Pero la manera de comprobar si un metal era oro, en este caso, consistía en la prueba ácida. ¿Qué es la prueba ácida? La prueba ácida consiste en tomar el metal que se está probando si es o no oro y frotarlo contra una piedra negra, tratando de hacer una marca. Esta marca está ahí. Luego se toma un ácido, se le echa ese ácido. Si la marca es removida con este ácido, entonces el metal no es oro. Ellos hacen otras cosas que no es necesario entrar a eso ahora porque no es una clase de química ni tan técnica de todas maneras, pero es la idea. Si no era clase de química hoy. Pero lo que hacen los químicos es sencillamente para ellos una prueba y una señal irrefutable de que el metal es o no oro. Nosotros hoy veremos los versículos del 10 al 18 y hemos titulado también una señal irrefutable de un verdadero cristianismo, entre otros argumentos que Juan ha venido desarrollando en Primero de Juan, desde que empezamos esta serie. Vamos a orar y nosotros vamos a leer el texto antes de desarrollarlo. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por cada persona que está aquí y te pedimos que tú utilices tu palabra para hablar a nuestros corazones, que nuestros corazones sean movidos por tu palabra, que seamos cambiados. Y yo te ruego de manera particular de que si hay personas aquí que aún no han venido al conocimiento de la verdad, personas que aún han escuchado esta serie en donde Juan habla claramente de quién es y quién no es de tu familia, yo te pido que hoy sea el día en que sus ojos sean abiertos. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden ir conmigo a 1 de Juan capítulo 3, y ahí hemos estado, y vamos a tomar en esta mañana los versículos del 10 al 18. 1 de Juan capítulo 3, 10 al 18. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En el versículo 10 vemos que Juan está haciendo la culminación de una secuencia de pensamiento que llega hasta el versículo 9, y el versículo 10 lo vamos a utilizar como enlace, como diría el pastor Taylor, como bisagra para saltar a los próximos versículos del 11 al 18. Pero ¿qué está haciendo en el versículo 10 que dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El lenguaje de Juan no deja duda a nosotros de que hay solamente en el mundo dos familias. Cuando yo no era creyente, a mí me perturbaban mucho algunos versículos que decían cosas como estas: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el Señor estaba lidiando conmigo en ese periodo, y yo estaba ahí bien turbado y sabía que debía hacer algo, el Señor me estaba moviendo de manera que yo no podía vivir. Duré un año entero oyendo a una señora que me dijo: Cristo te ama, y no pude vivir por un año entero. Y huí todo lo que pude. Y después se me ocurrió algo que podía funcionar, pero a Dios como que no le gustó mucho esa idea. Decidí coquetear con la iglesia católica. Si hay algún católico aquí, esto estaba pensado antes, de que usted pensara venir aquí, pero ese es mi testimonio. Decidí coquetear con la iglesia católica. ¿Por qué? Dije, bueno, yo quiero tener un pie aquí y un pie allá, porque voy a la iglesia católica y después que vaya a la iglesia católica me voy al malecón a ver y a traguear y a ver mujer y a codiciar y todo eso así. No funcionó. No me funcionó. La Biblia habla claramente que usted no puede tener un pie aquí y un pie allá. De hecho, este versículo 10 habla de que no hay clase media en el cristianismo. O usted está en la familia de Dios o está en la familia del diablo. Juan claramente ha dicho eso y lo ha dicho de diferentes maneras. Y Juan utiliza este método de dar un argumento y después enlaza y añade otro argumento y sigue como un buen profesor que dice la misma cosa desde diferentes ángulos para que usted le haga entonces ¿qué? Clic. Posiblemente algunos de ustedes aquí están coqueteando y creen que hay una clase media y que usted puede estar en el medio, pero Juan dice, no es posible. La semana pasada estábamos hablando de la prueba de si usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. Sí, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No hay clase media, usted pertenece a uno de dos grupos. ¿Qué haremos ahora entonces nosotros con los versículos que siguen, que son los versículos del 11 al 18? Aquí vamos a encontrar 4 aspectos del amor. 4 aspectos del amor. Número 1, la antítesis del amor. Número 2, la certeza del amor. Número 3, la naturaleza del amor. Número 4, la práctica del amor. Eso vamos a ver de los versículos 11 al 18. Comencemos primeramente entonces con la antítesis del amor. Noten el versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vean conmigo el versículo 7 del capítulo 2, donde Juan dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. En sus Biblias, ustedes van a ver una referencia a otro versículo que está en Juan, capítulo 13, 34. Lo voy a leer para ustedes. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Versículo 34 de Juan, lo pueden escuchar, capítulo 13, dice, un mandamiento nuevo os doy, Cristo hablando con sus discípulos, que os améis unos a otros. Esa es la exhortación bien clara. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dicen que cuando Juan, una tradición y un comentarista Jerónimo se llama, dice que cuando Juan estaba ya muy viejo y Juan ya no podía predicar, lo que solía era repetirle a los hermanos, ya muy ancianos, les decía, hijitos, ámense unos a otros. Y se los decía, y se los repetía. Dicen que ellos le preguntaban a Juan, maestro, ¿por qué usted siempre nos dice lo mismo? Ámense unos a otros, ámense unos a otros. Dice que Juan respondía, porque es el mandato del Señor
que se amen unos a otros. Si hacen eso, es suficiente. Se parece a la respuesta de Whitfield cuando le preguntaba, ¿por qué usted continúa diciéndonos que tienen que nacer de nuevo? Y él respondía, porque tienen que nacer de nuevo. Muy parecido. Ahora, vamos a hablar del amor aquí. Y la instrucción aquí, la exhortación en la primera parte es que nos amemos unos a otros. Bueno, yo puedo hablar de amor y todo eso y terminar de hablar de amor, pero... Y uno se pregunta, pero ¿qué es amor? ¿Es el amor que uno ve en las películas? ¿Es el amor que uno ve en las telenovelas? ¿Es un amor que va y viene? ¿Es una cosa que yo siento? ¿Es una palomita que cuando yo veo a esa muchacha yo me pongo como... ¿Es de eso que estamos hablando aquí? El amor que se describe aquí en este pasaje es un amor y es una actitud y es una disposición a yo actuar de manera que mi hermano se beneficie. Ese es el punto. Es algo sacrificial que yo hago, actúo para el bien de mi hermano. Ese es el tipo de amor. Y sabemos que el pasaje famoso de 1 Corintios 13, hay una descripción bien clara de cómo se ve el amor. Básicamente este es un grupo de verbos y lo que habla es de acción, Ahí tiene la exhortación de que nos amemos unos a otros. Ahora el punto aquí es la antítesis del amor. Noten conmigo el versículo 12. Dice que se amen unos a otros. El versículo 12 dice entonces, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El pasaje que está hablando aquí, vayan conmigo a Génesis capítulo 4, para tomar un poquito de repaso de lo que pasó al principio. Caín, uno de los primeros dos hijos de Adán y Eva. Génesis capítulo 4, dice el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Quiere decir la fuente por el pecado, puedes arrepentirte. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. El pecado no necesariamente tenía que dominarlo. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, nota aquí que dice, no como Caín, debemos amar, y no debemos amar como Caín, obviamente que no amaba a su hermano, lo odiaba. Dice que era del maligno en este caso del diablo, de Satanás, estaba influido por Satanás, pertenecía a él, y dice, era del maligno y mató a su hermano. Atención, que la palabra que se utiliza aquí es muy fuerte. La palabra que se utiliza aquí es asesinar. Y no tan solo asesinar, la idea es asesinar cortando la garganta. Es como cortando la yugular. Es un acto bien violento. Imagínese matando usted mismo a su propio hermano. Hay que recordar que todos nosotros tenemos la capacidad de hacer atrocidades como estas después de la caída, a no ser por la gracia de Dios. La gracia común de Dios que restringe el pecado en el mundo. Si usted, sea hombre o mujer en esta mañana, no se ve con la capacidad de cometer cualquier atrocidad, usted no entiende lo que la Biblia dice sobre la pecaminosidad del hombre y la depravación del ser humano. La Biblia habla que el hombre dice, tiene un corazón perverso, Jeremías 17:9.
Y la depravación del hombre no quiere decir que usted es ya todo lo malo que usted puede hacer, pero usted tiene el potencial, a no ser por la restricción de la gracia común de Dios, de hacer cualquier barbaridad. De hacer cualquier barbaridad. Dice, le cortó la yugular, lo mató. Así que Caín representa lo opuesto al amor, particularmente el amor a los hermanos. Es interesante como continúa diciendo el versículo 12. Dice aquí, ¿y por qué causa le mató? Y usted se pregunta, ven acá, ¿pero por qué? Y yo siempre he oído desde chiquito, usted ha oído esto, y Caín mató a Abel. Y tal vez usted tiene sus teorías y usted piensa también, ¿pero por qué? Bueno, aquí Juan mismo se pregunta como para llamar nuestra atención y nos detengamos a evaluar por qué Caín mató a Abel. Aquí lo dice el texto. Dice, ¿y por qué causa le mató? Hay la respuesta en el mismo versículo 12. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Dice ahí que fue por envidia? ¿Dice ahí que fue por celos? No dice eso aquí. Ahora, ¿había envidia en Caín? Posiblemente sí. ¿Era del maligno? ¿Había celos en Caín? Sí. Ahora, lo interesante es lo que Juan está llamando la atención aquí y lo que dice el texto aquí. Si el texto no lo provee, en este caso aquí, es más seguro para uno como intérprete ver lo que dice el texto. ¿Por qué lo dice así Juan? Dice aquí que ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de Caín, y las de su hermano justas. No sé si usted ha estado en una situación de que usted sencillamente porque es creyente, porque es cristiano y porque tiene una vida que agrada a Dios, a usted lo aborrecen en su lugar de trabajo. O personas que tienen problemas en su casa con su familia porque se hizo cristiano. ¿Cuántas personas, sus mismos padres, los han mandado a asesinar, los han mandado a matar porque se han hecho cristianos? En Juan 7:7 Jesús dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Atención, el hecho de que tú eres cristiano y que tú vives una vida diferente y separada para Dios, es una especie de reprensión a los que están alrededor tuyo. Y eso no les gusta, como cuando no éramos creyentes. Veíamos un evangélico cerca de nosotros, su vida, la vida que vivía, y no nos gustaba. ¿Por qué? Porque este evangélico, este cristiano, regularmente me recordaba a mí que yo soy pecador y que un día voy a dar cuenta delante de Dios. Y eso no le gusta al pecador. Dice, ¿por qué causa le mató? ¿Por celos? Posiblemente. ¿Por envidia? Posiblemente. Pero lo que dice aquí claramente es, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Sencillamente por eso. Esto demuestra la pecaminosidad del pecado también. Ok, porque yo estoy obedeciendo a Dios y tú no. ¿Por qué tú no arreglas mejor tu vida con Dios y tratas de andar como yo ando? No me gusta. Yo ando mal, tú andas bien. No me gusta y por eso entonces yo te mato. ¿Ven lo maligno de esto así? Juan capítulo 3, versículo 20 dice que todo el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Usted ha visto una persona que hace lo malo y viene y quiere necesariamente que se sepa? Mayormente, ¿cuándo se hacen las fechorías más grandes? Mayormente, porque hay de día a las 12 del mediodía, con el sol afuera se hacen muchísimas cosas ahora. Atracos y de todo. Pero mayormente la gente prefiere hacer sus fechorías como en la oscuridad, porque no quiere que sus obras sean reveladas. Ese es el principio aquí. Caín no estaba cómodo con que su hermano reverenciara a Dios. Entonces, ¿cuál es la exhortación aquí? En la primera parte de la antítesis. Juan exhorta que nos amemos unos a otros, número uno. Número dos, que no seamos como Caín. No ser como Caín. Entonces, después de ver el primer punto de la antítesis del amor, que fue personificada por Caín, pasamos entonces al segundo punto, que es la certeza del amor, que cubriremos del versículo 13 al 15. Dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Cuando dice aquí, sí, no es una posibilidad. Es sencillamente una manera gramatical de ponerlo así, pero no es una posibilidad de que el mundo posiblemente nos aborrece. Es una manera de decirlo solamente suavizada, pero el punto es, sí, y es verdad, como quien ha explicado, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, y el mundo os aborrece. No os extrañéis si el mundo os aborrece. No piensen que es inusual que el mundo os aborrezca. Es más,
lo extraño sería que el mundo os amara. Lo extraño sería que el mundo amara a los cristianos. Ahí hay algo extraño. Aquí hemos dicho que si una persona es cristiana y se lleva tan bien con la gente del mundo que no tiene nunca ningún tipo de conflicto, hay algo raro ahí. Hay alguien que está comprometiendo, como diríamos. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué relación, qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué relación tiene Cristo con los demonios? ¿O la luz con las tinieblas? ¿Usted no ha oído por ahí que el agua y el aceite no sé qué? ¿No se mezclan? Bueno, que yo soy un cristiano cool y yo soy moderno y lo que sea. Y yo quiero que ellos sepan que yo soy un tipo relevante. Tú oyes que yo quiero hacerme de todo en todos. Por eso yo me doy mi traguito con ellos y me fumo mi cosa de vez en cuando porque es que yo quiero influirlos. Yo recuerdo un evangélico músico que le preguntaban, mira, ¿qué es lo que tú oyes siempre? Siempre tiene un audífono así. Dice, no, yo estoy oyendo merengue aquí, merengue no cristiano. Es para yo, tú sabes, coger ideas y todo eso así. El día entero ahí. Pero ven acá. Una buena excusa así. Dice, hermanos míos, no os extrañen si el mundo os aborrece, ¿no? Ahora, ¿qué es el mundo? Hay como 8 maneras en que la palabra mundo se puede utilizar en la palabra de Dios. Desde los planetas, el globo terrestre, la parte superficial de la Tierra, todo así. Pero aquí, lo que quiere decir la palabra mundo es el grupo de habitantes enemigos de Dios, que se opone a Dios. El grupo de impíos, esos son los que aborrecen a los hermanos. No se extrañen de eso, este es el mundo. Juan dice en capítulo 5, versículo 9 de este mismo libro, primero de Juan, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sabe usted que usted no es cristiano? Usted está en ese grupo también y está bajo el maligno. Solamente hay 2 sombrillas. Solamente. La sombrilla de la familia de Dios y la sombrilla de la familia del diablo. Juan capítulo 15, 18 al 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Oh. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y Cristo dijo que a él lo aborrecieron sin causa también, por lo mismo. No porque le había hecho nada malo, sino porque como el mundo está en pecado, quiere seguir en su pecado, odia la luz y odia a cualquiera que los reprende en su manera de vivir. Esa es la misma motivación de Caín aquí. Aquí estamos hablando en este punto de la certeza del amor. ¿Cuál es la certeza entonces? Versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la certeza? ¿Qué nos confirma eso? En que amamos a los hermanos. Aquí hay 2 cosas aquí que está diciendo. Una, ¿cómo yo sé? Dice que yo he pasado de muerte a vida. Dice en que amamos a los hermanos. A veces pasado de muerte a vida. El concepto aquí de muerte a vida es el concepto de que toda persona que nace en este mundo, toda persona nace en muerte espiritual. Atención, ninguna persona nace cristiana. Ay, yo soy cristiano que yo tenía desde chiquitico, desde que yo nací. ¿Quién te dijo a ti? ¿Usted no oído esa frase por ahí? Yo siempre he sido... Mire, de las personas más difíciles de dar el evangelio son esas. Y tú eres creyente o tú hablas diferentes cosas. Oye, eso no, es que yo soy creyente, yo soy cristiano desde chiquitico, es que desde que yo nací. Es bien difícil meter a esa gente. Hay que acorralarlo y como dice un predicador, hay que quitarle al pecador todos los arbustos en que ellos se esconden detrás. Todas las excusas hay que quitárselas hasta que se vean. Pero entonces no soy salvo, ¿qué puedo hacer? Dice, pasado de muerte a vida, es una manera de decir ser salvo. Como toda persona que nace en esta tierra automáticamente no es cristiana, usted, óigame bien, ¿sabe qué tiene que hacer usted para irse al infierno? Nada. Porque usted ya va rumbo al infierno sin hacer nada, porque usted nació en delitos y pecados. Después del primer pecado de Adán, todas las personas han nacido en pecado y han nacido muertos en delitos y pecados. Por eso es que en Efesios capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cualquiera que te pregunte, pero ven acá, yo nunca te he visto a ti muerto, yo nunca fui a tu funeral, ¿cómo que tú ahora estás vivo? Pero la misma idea. Tú eres un muerto en vida, tú estás caminando, pero tú estás muerto si tú no has venido a Cristo realmente. Tú eres un muerto en vida.
Y el problema es que tú crees que estás vivo y estás muerto, que estás ciego. El enemigo te ha cegado el entendimiento. Eso es lo que dice la Biblia en Corintios. Tus ojos para que no veas la luz y la gloria de Cristo. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, somos salvos. Sabemos que somos salvos, ¿por qué? En que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Si usted no ama a su hermano, no ha pasado de muerte a vida, no es salvo. Dice aquí, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Atención aquí, hay 4 cosas sobre lo que no pertenecen a la familia de Dios, los que no aman a su hermano. Si lo quieren anotar, lo pueden anotar aquí porque los puse puntualizados. 4 cosas que dicen estos versículos sobre lo que no aman a sus hermanos, y yo tengo versículo 10, versículo 14, versículo 15, 2 elementos. En el versículo 10 del mismo capítulo dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. El que no ama a su hermano, primero, no es de Dios. Número 2, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 14. Número 3, el que no ama a su hermano es homicida. Número 4, y el que no ama a su hermano no tiene vida eterna permanente en él. La Biblia dice que una persona que no ama a su hermano es homicida. ¿En qué sentido una persona es homicida? A ese asesino que no ama a su hermano. Ustedes saben que la Biblia, en los términos que habla, cuando habla, por ejemplo, del asesinato, o cuando habla del adulterio, la Biblia no se limita solamente al acto en sí, sino a lo que está en el corazón. Miren, la salvación nadie puede ganársela, porque supongamos que externamente usted no haga nada. Cuando se examina nuestro corazón y se hace una radiografía, hay un problema muy grave ahí. ¿Sabe que la Biblia dice que el que odia a su hermano es como si lo hubiera matado? Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Como si lo hubiera matado. ¿Por qué Dios ve eso así como algo tan grave? ¿Usted sabe dónde empieza el asesinato? No cuando la gente lo comete, ¿no? Yo no digo que no puede haber una muerte por accidente, puede haber. Pero el asesinato en sí empieza aquí. Y claro, el pensar asesinar a alguien y hacerlo no es lo mismo delante de los hombres y las consecuencias son diferentes. Pero si usted odia a su hermano, Dios lo ve a usted como un asesino. Y dice aquí que los asesinos no tienen vida eterna permanente en ellos. Y en Apocalipsis dice claramente, en el grupo de los que no heredarán el reino de Dios, en Apocalipsis, dice ahí está en un grupo los homicidas, no heredarán el reino de Dios. Dios al final va a juzgar por lo que está ahí en su corazón, si no es generado por los méritos de Jesucristo. Vimos la certeza del amor, de que yo sé que yo soy salvo, que he pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Ahora pasemos al tercer punto, y es la naturaleza del amor, versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, o sea, entregó su vida por nosotros, quiere decir. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuál es la naturaleza de este amor que estamos hablando aquí? Y está ejemplificado por el mismo Señor Jesucristo. En esto hemos conocido el amor. ¿Tú quieres saber cuál es el amor realmente? ¿Hasta qué nivel llega? ¿Cuál es su extensión? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su profundidad, su altura? ¿Cuál es su clímax? Ve al Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo ¿qué? 16, el famoso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten, Juan capítulo 15, versículo 13, dice, Jesús mismo, hablando del amor, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo pienso que cuando estemos en la gloria y veamos al Salvador y entendamos bien quién Él es, nos vamos a dar cuenta realmente de la gloria del Evangelio y lo profundo del amor de Dios y lo que costó y lo que implicó para el Hijo de Dios, que es adorado por los ángeles y arcángeles, hacer lo que Él hizo por nosotros. Un día lo vamos a ver.
Ahora, antes de pasar al punto 4, y a eso vamos, y para evitar que alguno ya se va llevando en el pecho y la nariz se le ponga como grande, y yo estoy dispuesto a morir por mi hermano, y yo, por mi mujer, yo cojo una bala por quien sea, no me importa. Pero Dios es tan sabio y conoce los trucos de nosotros los hispanos. Bueno, no importa que sea hispano, ¿no? Es que somos mayormente hispanos aquí. No crean que los que no son hispanos están salvos de eso. Pero el punto 4 aquí, que nos va a llevar de lo que es la naturaleza del amor, nos va a llevar a la práctica del amor. Versículo 17 y 18. Como uno siempre está buscando huecos y, ¿cómo se llama? En inglés, en los loopholes, algo así que se llama. Aquí está preso los atajos, aquí está preso el que está buscando atajos. Dice, esta prueba yo la paso porque yo estoy dispuesto a morir por quien sea. La cosa es que dar su vida por alguien, hasta cierto punto, copien esto, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque dar la vida por alguien tiene en sí cierto tipo de mérito o no mérito, sino una recompensa. Por ejemplo, si usted muere por alguien, usted se convierte en una especie de ¿qué? De mártir, de héroe, y eso tiene un tipo de badge, de honor para usted. ¿Ve lo pecaminoso del corazón? Que aún yo estoy dispuesto a morir por alguien, y Romano dice eso, que es difícil que alguien muera por alguien, pero puede ser que alguno se atreva. Pero esta es la prueba realmente, no solamente un amor que llegue a lo sumo de morir por alguien, como hizo Cristo, sin motivaciones pecaminosas, pero la práctica del amor. Nota en versículos 17 y 18, lo voy a leer y lo voy a explicar. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a explicar esto. Es interesante que un comentarista dice la palabra y el verbo tener, aquí tener. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, tiene recursos, entonces dice más para abajo, ve a su hermano tener necesidad. Oiga, uno tiene recursos y otro tiene, mire qué irónico, necesidad. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, los bienes de este mundo son las cosas necesarias para sostener la vida. Comida, ropa, albergue, medicina. Dice, el que tiene estas cosas y posibilidades de este mundo, y dice, y ve a su hermano tener necesidad. La idea aquí de ver es un ver no casual, es un ver y es un mirar y es un contemplar con detenimiento. Incluso la idea es ser como una especie de espectador. O sea, tú lo ves bien y sabes que tu hermano tiene necesidad, y dice aquí, y cierra contra él su corazón. La idea es cierra contra él sus entrañas de compasión. ¿Saben que los antiguos pensaban que el asiento de las emociones, de las afecciones, eran los riñones, las entrañas? Ahora nosotros utilizamos el ¿qué? El corazón. En la Biblia hay varios ejemplos de esto. Cuando José vio a sus hermanos estaban juntos y vino su hermano Benjamín, cuando lo habían vendido y después se juntaron en Egipto, los que tienen relación con la historia de José, dice, cuando él vio a Benjamín, su hermano menor, de su misma mamá, dice que sus entrañas se conmovieron de compasión. Esa es la idea aquí. Cuando Salomón estaba en el capítulo 3, empezando su reinado, le trajeron 2 mujeres, 2 prostitutas. Cada una había tenido un hijo. Una de ellas se acostó sobre su hijo y lo asfixió y lo mató. Y le robó el niño a la otra prostituta. Que el hijo viene de Salomón y una dice, este es mío. No, que es mío, no, que es mío. Y Salomón mirando así, pero ven acá, ¿pero de qué? Salomón dice, yo tengo una idea. Traedme una espada y corten al niño vivo por la mitad y darle la mitad a una y la mitad a la otra. Dice que la mamá verdadera dice que sus entrañas se conmovían por su hijo. Y dijo la mamá, dice, no lo maten, dad a ella el niño vivo, no lo matéis. Y Salomón dice, wow, ese Dios es increíble. Dice Salomón, sencillo, miren, no maten al niño, dénselo a ella, la que estaba llorando. Ella es su madre. Dice, qué sabiduría. Salomón se hizo famoso con eso ahí. ¿Y a quién se le ocurre una idea tan tremenda? Oh, man.
las entrañas de esta mujer que era la mamá se le conmovía. Esa es la idea. Si tú ves a tu hermano en necesidad y tú cierras, y la idea es también virarse, tú sabes que está en necesidad y te vuelves. Hay una pregunta que tiene aquí Juan en este versículo aquí. Si esa es tu actitud, él te pregunta a ti. ¿Really? Como dicen en inglés. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo es posible que more el amor de Dios en ti? Oh, sí, es muy fácil morir por alguien. ¿Cuál es el problema de nosotros? Cuando no hay nada para mí, what's in it for me? ¿No? ¿Qué dice la emisora esa, la FM, que sí o qué? Es muy difícil hacer algo por el hermano. Me es muy fácil hacer algo por el hermano si yo voy a obtener cierto tipo de gloria o de mérito. O si en la iglesia los hermanos van a saber, ¿tú sabes quién fue que hizo eso? ¿Tú sabes quién fue que dio esa ofrenda de qué sé yo cuántos dólares? Fue fulano. No quiero que lo sepan, pero yo voy a decir solo a una sola persona que es bien chismoso en la iglesia para que se riegue. ¿Tú sabes que va a haber sorpresas en el cielo también? Va a haber sorpresas en el cielo de personas que van a ir delante, de algunos que ustedes creen que van a ir adelante. Va a haber sorpresas, ¿por qué? Porque hay personas que hacen cosas y están esperando su recompensa allá y no aquí. No el aplauso de los hombres, sino el aplauso de aquel que realmente es que tenemos que dar cuentas. Pero déjame decir una cosa, vivir de esa manera, sin el aplauso del hombre, es muy difícil. Todos queremos una palmadita aquí. Oh, ¿por qué obra grande hiciste tú? Dice, no hagáis vuestra justicia delante de los hombres. Cuando tu mano izquierda hace algo que tu derecha no lo sepa, en el sentido, mantén lo que tú haces en secreto, tú tienes que estar tocando bocina. Tú sabes cuando yo le di a fulano. Tú ves esos zapatos que tiene fulana. Estos se los di yo. ¿Cuántos zapatos tú tienes? ¿Cuántos años tienes esos zapatos? Ya no te gustan, te aprietan. Ni siquiera fue la gran cosa. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y eso nos recuerda Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, oh, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Se lo voy a traducir ese versículo en este tiempo. Un hermano tiene necesidad, tú lo ves, lo contemplas y lo sabes, o él te lo dice claramente, y nosotros le decimos, voy a orar por ti. Y la oración, eso es muy espiritual. Voy a orar por ti. Tú vas a orar por mí. Pero mi carro no tiene carburador, o mi carro no tiene gomas. Dame aunque sea 25, porque yo así lo voy acumulando, y cuando viene llego a los 130, 150 que cuesta la goma, y eso es espiritual. No ores por mí. Dios te dice, no, mira, el que sabe la palabra y no la obedeces, no ores a Dios, no ores. Si tú sabes algo que Dios te ha dicho, yo te digo, como le dije una vez a una persona que estaba viviendo en pecado, yo le dije a esta persona, mira, fulana, no sigas orando. Stop it. No sigas orando porque Dios no te va a escuchar. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. No sigas otro paso. Y yo les digo en esta mañana así. Si Dios te ha mostrado algo claramente, la oración no te va a ayudar. De hecho, estás ofendiendo a Dios. Lo estás insultando. Que Dios te ha dicho ya lo que hacer. Voy a orar por eso. ¿Sabes qué? Pero Dios te ha dicho ya que está malo, ya. ¿Qué es lo que vas a orar? Para que se oye bien. o 1716 al 1788 fue el espacio de vida que vivió el rey de España, Carlos III. Cuentan que Carlos estaba trabajando un día en su despacho y llamó y nadie acudió. Extrañado, salió y vio a un sirviente que estaba profundamente dormido como un muchachito de 10 años, profundamente dormido. El rey se acercó y vio que de su bolsillo salía un papel. Y sin despertarlo con mucho cuidado tomó el papel. Y el rey no pudo aguantar la curiosidad y leyó el papel. Y esto decía el papel. Querido hijo mío, desde que por la recomendación de ese gran señor estás en palacio y me vienes socorriendo con la parte de las propinas que te corresponde, tus 2 hermanas y yo
hemos salido de la espantosa miseria en que nos dejaste y tenemos pan que comer y ropas para abrigarnos. Hijo mío, te doy las gracias por la bondad de tu corazón y te bendigo como el mejor y más amante de los hijos. El rey Carlos III estaba muy conmovido. Cogió una bolsa de monedas, Carlos, y la puso en el mismo bolsillo donde estaba el papel. El muchacho todavía estaba dormido. En ese momento entonces el rey Carlos lo despertó. Este muchacho ve al rey que estaba dormido, estaba avergonzado. Es como un guachimán, un guardián durmiendo, se lo encuentra el jefe. Usted no quiere estar ahí en esa situación. El rey continúa diciendo, le dice, ¿qué tienes ahí en tu bolsillo? Y dice, ¿qué? Y saca este bollo de dinero así. El muchacho entonces se asustó muchísimo más y dice, alguien puso esto aquí, alguien me quiere hacer daño, esto no es mío, yo le juro, yo no tomé ese dinero, no es mío, perdóname, alguien me quiere hacer daño. Y el rey le dijo, ¿por qué supones que alguien te quiere perjudicar y no te quiere retener? ¿Por qué no piensas que es Dios que te quiere seguir utilizando para que tú sigas bendiciendo a otras personas? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que es tan práctica. Gracias por tu palabra que nos eleva tan y tan alto. Pero también nos trae tan y tan bajo aquí, a esta tierra, donde tenemos que lidiar todavía con situaciones muy prácticas que a veces no queremos. Gracias por la porción de esta mañana y la exhortación de Juan, de no ser como Caín, de amarnos unos a otros, de amarnos genuinamente, de estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos, como Cristo estuvo dispuesto a poner su vida por los hermanos. Y aún más, que no solamente hagamos lo supremo de morir por alguien, está dispuesto a eso, y está bien, pero que también estemos dispuestos a sacrificarnos por una gente en que no vamos a obtener nada y que nadie se va a dar cuenta. Eso es difícil, eso es difícil. Te ruego, Dios, que nosotros seamos una iglesia así, que estemos preocupados primeramente por tu gloria, por tu reputación y no por el aplauso de los hombres. Gracias por esta porción. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.